Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica en su programa Esta es nuestra fe. Un esfuerzo por compartir con ustedes la experiencia de la vida cristiana y también para profundizar sobre las verdades de fe, fruto del año de la fe que el Papa Emérito Benedicto XVI nos ha convocado para profundizar sobre nuestra fe cristiana. Iniciamos pues invocando a la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos tenido y hemos tomado la continuación del Catecismo de la Iglesia Católica, que esperamos que en un momento determinado ustedes puedan también tener en sus casas y en sus manos este valioso libro sobre nuestra fe. Lo podemos adquirir en una librería católica e irlo leyendo, profundizando en ella, pero no solamente profundizando o leyendo, sino también retomando esa experiencia tan rica de la vida cristiana, ir conociendo. No se puede conocer, no se puede amar lo que no se conoce. Y también tan valioso instrumento para los padres de familia, para que puedan también compartir con sus hijos sobre esta fe, la transmisión de la fe cristiana que es tan valioso en nuestra sociedad en este tiempo de hoy. Ya no digamos para las comunidades cristianas, comunidades católicas que se reúnen para convocarse, para orar, pero también es bueno tener esta experiencia sobre la fe católica. Bien, entramos al número 50 del Catecismo de la Iglesia Católica y en el capítulo segundo, Dios sale al encuentro del hombre. Recapitulando un poco los encuentros que hemos tenido anteriormente, el Catecismo nos viene situando los momentos de la revelación del Señor. Y estos momentos nos enseñan también a descubrir las situaciones o los espacios o aquellos acontecimientos donde Dios se viene revelando. Nos habla también de la cosmogonía, nos habla del paisaje, nos habla de toda la hermosura de todo lo creado, de todo lo natural en el cual el Señor también se ha acercado al hombre y se nos quiere revelar, se nos quiere manifestar. El Dios que sale al encuentro del ser humano. Y nosotros debemos procurar también esos momentos para salir al encuentro de Él. Pero también el Catecismo nos ha mencionado ciertos medios que se hace necesario para experimentar ese encuentro con el Señor. Y nos citaba en espacios, digamos, en estos espacios que nosotros conocemos. Son espacios concretos. Por ejemplo, en la Eucaristía es un encuentro con el Señor, las Sagradas Escrituras, compartir, leer, profundizar su palabra. Ya no digamos los sacramentos, ya no digamos la fraternidad, cofraternizar con todo lo que el Señor ha creado y también con nuestros hermanos, los hermanos más cercanos. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Es lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, y es el de la revelación divina. La revelación divina que se viene dando paulatinamente de manera escrita y que está contenida en los libros de las Sagradas Escrituras, nos va enseñando de manera pedagógica cómo el Señor viene revelándose a través de su palabra. Y esa palabra que también transforma nuestras vidas, se hace efectiva en nuestros corazones. ¿Por qué se hace efectiva en nuestros corazones y en nuestras vidas? Porque hay una actuación viva de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Dios se quiere dar a conocer y lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres,
Qué bonito esta experiencia. Es Dios que sale al encuentro de cada uno de nosotros. Quiere dar a conocer su amor. Quiere que nosotros nos admiremos de todo lo que hay en Él, pero también se quiere manifestar, se quiere hacer palpable. Es alguien, es persona, es algo concreto, no es un ser lejano. Y está contenido. Tengamos la experiencia de profundizar todo este misterio insondable de Dios, leyendo las Sagradas Escrituras y conociéndolo a Él, amándolo, adorándole. Pero también hay que plantearse ciertas preguntas sobre este tema acerca del Dios sale al encuentro del hombre. Decíamos la otra vez que tenemos que hacernos preguntas para poder encontrar una respuesta convincente y además para dar razón de nuestra esperanza. Y, por ejemplo, hacernos preguntas: ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida o en la vida social de las personas? Hay que realizar como una especie de un examen de conciencia. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Tantos desórdenes que nosotros podemos observar en nuestro exterior, las consecuencias del pecado. Y el pecado se da precisamente porque hay una ausencia de Dios en una situación determinada. Por eso es que se da el pecado. El pecado habita y ejerce su dominio donde no está Dios. Mientras Dios está en el alma, no puede habitar el pecado. Nuestra naturaleza realmente caída a consecuencia del pecado está buscando continuamente, ampararse del pecado. Y en esto hemos dicho también que todos hemos pecado, que nadie está libre de esta situación, pero también tenemos que hacer como un esfuerzo constante para que podamos conocer a Dios y conociéndole le amemos, amándole le adoremos. Y de esta manera nuestra alma pueda gustar de todas esas riquezas insondables del misterio de la Santísima Trinidad. Qué bonito también que podamos nosotros entender que a través del sacrificio de nuestra vida, a través de la entrega, nosotros vivimos situaciones muy complejas, situaciones límites. Por ejemplo, dificultades en el trabajo, las enfermedades. Puede ser que no tengamos lo suficiente o el suficiente dinero para poder afrontar problemas de salud, o la pobreza que a veces embarga nuestra vida social. Sin embargo, no solamente la pobreza material, sino también la pobreza espiritual. Y en esto también nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo significa entrar a la experiencia de Dios. Entrar en esa experiencia profunda de Dios a través de la oración, a través de ese encuentro, porque Dios está tocando constantemente a la puerta del corazón. Él es el que se hace el encontradizo, Él es el que quiere encontrarnos. Entonces, si Él es Dios y Él quiere encontrarnos a nosotros, no cerremos nuestras puertas y dispongamos nuestro corazón a las maravillas del Señor. Entonces, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Dónde está Él? Tenemos que hacernos esa pregunta para llegar a un examen de conciencia. ¿Qué diferencias fundamentales existen a la hora de relacionarnos con Dios desde la sola religión o también desde la fe? Si nosotros pensamos que en toda la estructura de la religión, con sus ritos, con sus manifestaciones externas, que son necesarios porque son medios donde nosotros podemos experimentar esa certeza de Dios. Sin embargo, estamos diciendo que toda la estructura de la religión es un medio,
pero la persona tiene que llegar a lo más profundo de la fe cristiana, ese encuentro de fe. Si ese medio y en ese medio no tengo yo la suficiente fe, entonces será un medio vacío y llegará un momento en que yo llegue a despreciar los ritos o las manifestaciones religiosas. Pero ¿por qué yo llego a ese momento? Porque no tengo fe, no he vivido esa experiencia de fe. Entonces me puede parecer ridículo las manifestaciones de fe o que puedan tener otras personas, porque yo no he llegado a esa etapa. Veremos entonces que se trata de este encuentro, de una sesión de las grandes, digamos, interrogantes existenciales que pudieran existir en nuestra vida. No, tenemos que llegar a la experiencia de fe, porque a esto nos está invitando este capítulo 2 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y también saber que el Señor llega a nuestra inteligencia y la ilumina. En un momento determinado, si el Señor está en nosotros y hay en nuestro interior ese deseo de amar a Dios, y nos maravillamos y nos admiramos de todo lo que Él ha creado, o nos podemos admirar de algo, de una situación en que nosotros estamos pasando y vemos la mano providente del Señor en eso que estamos viviendo, entonces quiere decir que nuestro corazón se está acercando al Señor y Él está constantemente preguntándonos, encontrándonos. Debemos pues situarnos en lo que acontece en nuestro ambiente familiar y social, y con esto rondando en nuestro corazón y en nuestras emociones y en nuestra cabeza, esperamos que junto a estas interrogantes también se despierte o se reavive el deseo de creer. Poniéndonos en ese proceso que nos posibilita superar las barreras y las dificultades que existen hoy para creer. En el catecismo, ¿se acuerdan que en la sesión anterior el catecismo nos enumeraba ciertas situaciones o ciertas dificultades por la cual el hombre se alejaba de Dios? Y hablábamos, uno de ellos, el mal testimonio de nosotros los cristianos. Ciertamente que sí, damos mucho mal testimonio y eso hace que otras personas se alejen de esta búsqueda del Señor. Pero también hay otras situaciones y otras dificultades que nos alejan. Por ejemplo, los ataques de algunos medios de comunicación hacia la fe cristiana, hacia las personas consagradas, sacerdotes, religiosos o los mismos símbolos religiosos. Eso hace pues que nuestro corazón se debilite en esa búsqueda constante y creamos que la religión, entre comillas, es algo que daña el corazón del ser humano. Sin embargo, nosotros no podemos despreciar la religión. ¿Por qué? Porque la religión es una experiencia que vive la persona para poder encontrar esa otra experiencia de fe. Vivimos tiempos pues de increencia, tiempos en que se nos imposibilita o se nos debilita esa manera de creer, pero hay más. Hay personas que se declaran no religiosas y aunque se reconozcan en identidad como católicos, se aproximan a la mitad. En estas condiciones no podemos, por menos decir que caminan hacia una situación de declive de la religión, que es lo que puede caracterizar con el fin de un catolicismo de cristiandad. Su auge de la increencia profundiza la secularización, laicización de la sociedad. En definitiva, nos estamos saliendo de la religión. Y llega un momento en que la persona rechaza todo aquello que pueda significar el símbolo religioso. Por ejemplo, manifestaciones de fe como una procesión, manifestaciones de fe como ver a una persona que reza el rosario, podemos considerarlo como ridículo. Manifestaciones de fe si llegamos a una oficina y vemos alguna imagen religiosa y entonces empezamos a rechazar
Todo esto, eso es una cultura, y esa cultura la van creando ciertos ambientes, y esos ambientes se van apoderando de nosotros. Esto es lo que hace lo que se llama la secularización. Entonces creemos, por ejemplo, que rezar en público o rezar con nuestras familias o nuestros hijos es algo ridículo, y eso no es así. ¿Por qué? Porque es la cultura la que va entrando en nuestras maneras de ser, en nuestras expresiones sociales, y vamos rechazando todo aquello que pueda oler o sentir a religión, porque creemos que eso es ya de viejitos beatos que llegan a las iglesias. Y eso no es así. Y en un momento determinado nosotros podemos necesitar del Señor. Hay problemas, hay dificultades, y el Señor sale al encuentro y Él no nos abandona. Nosotros entonces tenemos que buscar momentos de fidelidad también hacia Él, porque Él nos ama. Y en esto no cabe duda. En esta situación, pues, no es aventurado pensar que el tema de Dios también ha experimentado un cambio fundamental. ¿Cuál es el lugar de Dios en esta situación? ¿Existe todavía sitio para la trascendencia? ¿Creer para qué sirve? Todas esas preguntas se nos vienen a la mente. ¿Qué necesidad tenemos de plantearnos la existencia de Dios? Fíjense bien que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 51, dice: dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo. Él ha dispuesto en su bondad y en su sabiduría, porque Dios es amor y se da a conocer en el misterio de su voluntad, se da a conocer totalmente. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado o decimos quién se da a conocer totalmente a la otra persona? Esto ocurre solo cuando existe la experiencia del amor. Cuando hay amor entre las personas, entonces no hay secretos, decimos nosotros. Y esta experiencia puede suceder entre amigos, entre mamá, papá, entre los hijos. ¿Por qué? Porque hay amor, y entonces la persona se da a conocer. Y muchas veces podemos escuchar a la mamá decir: es que yo te conozco a vos. Claro, porque va conociendo, nos ha amado desde el mismo momento de nuestra concepción. Así es el Señor. Desde Él ya ha pensado aún más una experiencia más profunda, tal vez quizás de la madre, porque Él ha pensado en nosotros desde antes de nuestra concepción. Él nos ama y Él quiere darse a conocer, y esto es posible. No hay secretos entre dos personas que se aman. Entonces Dios nos ama y Él quiere revelarse. Y esa voluntad de amor se ha manifestado por medio de Cristo, el Verbo encarnado, por el cual tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Así pues, toda esta cultura, todo este ambiente en el cual nosotros nos movemos muchas veces, este ambiente que nos seculariza, nos hace alejarnos de Dios y creer que venir a la iglesia no es para mí, sino para otras personas. Esto es lo que se conoce y vamos conociendo como la indiferencia religiosa. Debemos decir pues que quizás haya una mayoría, una cierta mayoría que dan la espalda a la religión y están proliferando buscadores de los sagrados. Qué irónico, qué contradictorio, a través de los horóscopos. Si los horóscopos también son cosas subjetivas, las personas van sustituyendo estas expresiones de la religión por otras situaciones más negativas y más oscuras. Por ejemplo, consultar los horóscopos, la quiromancia, los esoterismos, rituales laicos con sabor a sustitutivos de los sagrados a través, por ejemplo, de la fiebre del deporte. Un ejemplo, esto puede ser un ejemplo, conciertos musicales juveniles o el cultivo de la proximidad
de la noche de fin de semana en las ciudades y buscar la diversión. Esto también es una expresión de una religión interna en el ser humano que busca otro tipo de experiencia. También es una expresión de religión. No solamente es la búsqueda, por ejemplo, ciertas estructuras que van conformando una religión católica, una religión ortodoxa, etcétera, con todas sus expresiones o manifestaciones. También esto es algo religioso que hay en el ser humano que quiere sustituir esas experiencias por otro tipo de experiencia. También en este tiempo se puso de moda la nueva era. Ya nosotros hemos escuchado esto de la nueva era, un tipo o manifestación religiosa donde abunda todavía más la reacción de tono y una sensibilidad fundamentalista, ver más situaciones de pensamientos ocultos, creer que Dios no está sino que yo puedo solucionar los problemas o las dificultades, etcétera. Lo vemos en la vuelta a los orígenes de un integrismo islámico, como en los aledaños católicos, hinduistas y budistas, la afirmación de la doctrina y comportamientos ortodoxos. Todo esto surge también como tendencias religiosas tradicionales y conservadoras que buscan una seguridad doctrinal y moral de sus seguidores. Pero nosotros vamos a tratar de profundizar sobre la experiencia de fe. Esto es lo más esencial, esto es lo importante. ¿Dónde está Dios? Es una pregunta tan antigua como el hombre, pero esta pregunta se ha hecho patente en nuestra cultura, hasta el punto de que sí, en otros tiempos, el hombre en relación con Dios se preguntaba sobre todo si existe y qué es. Hoy prevalece la pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? Decíamos anteriormente que hay lugares de encuentro con el Señor. La Eucaristía, las Sagradas Escrituras, el encuentro con mis hermanos, la oración misma, son lugares propicios donde yo voy a encontrar al Señor. No es algo nuevo. Ya en la Biblia nos encontramos con preguntas que resuman ironía por parte de los enemigos del pueblo de Dios. Así la gente del pueblo de Dios se quejan ante Dios. Recordemos un poco la pregunta en el profeta Joel: ¿por qué se ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Joel capítulo 2, verso 7. La misma pregunta la podemos encontrar en el Salmo 99, versículo 10. En otros casos la pregunta es: ¿dónde está ahora el que antiguamente hizo maravillas para los suyos? Salmo 89. Y esta pregunta no solamente viene de personas ajenas de la fe, también la hacen personas creyentes en situaciones difíciles. Buena prueba de ello es el libro de Job. Job también es el hombre que se pregunta ¿dónde está el Señor en el momento de la prueba? Y él se está preguntando constantemente, porque si esa pregunta está inserta en su interior, quiere decir que hay dentro de él esa experiencia cercana de fe. En nuestro entorno también hayamos escuchado en más de una ocasión la misma pregunta formulada de manera diferente. Son preguntas que repercuten en nuestra conciencia de creyentes hasta tal punto que afectan nuestra manera de creer, que se ve condicionada por esa misma pregunta. Para los mayores, sobre todo, toda la vida está montada sobre la existencia de Dios. La vida está gobernada por sus normas. Nuestro pensamiento descansaba en su afirmación, dándonos la impresión de que todo estaba en orden. Nadie ponía en cuestión la existencia de Dios, pero la cultura de la ausencia de Dios está erosionando nuestras convicciones. Y surgen de nueva pregunta: ¿por qué nos ha ocultado su rostro? ¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás por siempre? Y estas preguntas surgen en momentos
muy difíciles para la persona, para el ser humano. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a ocultar su rostro? ¿Quién no ha experimentado la pérdida de un ser querido? ¿Quién no ha experimentado el dolor? ¿Quién no ha experimentado las consecuencias de la pobreza? Y decimos, Señor, ¿por qué ocultas tu rostro? Y creemos que creer en Dios para el cristiano todo puede ser fácil. Y eso, ¿de dónde se nos ha venido esa concepción? Creer que el que está bien, creer que el que tiene dinero, creer que el que lo tiene todo, tiene a Dios. Eso es una concepción tan falsa que nos va alejando consecuentemente de nuestra profesión de fe, de creer en el Señor. Al contrario, Dios se ha hecho hombre y al hacerse hombre Él nos ha redimido y ha experimentado la prueba de la cruz, ha experimentado el dolor, ha experimentado el sufrimiento, la amargura y la soledad para solidarizarse con nosotros. Ahí está Dios, ahí lo podemos encontrar, en la persona que sufre, en la persona que experimenta la soledad. Ahí podemos encontrar al Señor, porque Él se ha hecho hombre y se ha encarnado. No podemos encontrarlo, no lo busquemos donde todo está bien. No, tenemos que encontrarlo en todas estas situaciones que parecen que su rostro se esconde. Por eso es que se pregunta el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? Y el salmista, que es la persona orante, nos hace traspasar y nos hace vivir esa experiencia. ¿Hasta cuándo, Señor, te seguirás olvidando de nosotros? También nosotros podemos orar como el salmista, pero también podemos recibir la respuesta de lo alto. Él está con nosotros. Y luego viene la alabanza rebosante en el corazón. Por tanto, pues, tenemos que llegar a la armonía dentro de las manifestaciones de fe, dentro de las manifestaciones de culto. También llegamos a la armonía con la experiencia de fe que podemos vivir. No es, pues, nuestro propósito hacer un estudio profundo entre la relación y ruptura que se da entre la religión y la fe, solo adentrarnos en algunas ideas que posteriormente pueden ayudarnos a nuestra relación con el Señor. La religión puede ser tomada en el sentido objetivo del término y entonces designa el conjunto de textos, ritos, organizaciones sociales y costumbres mediante las cuales la relación del hombre con Dios adquiere presencia, dimensión celebrativa e irradiación en la vida, en la sociedad y en la historia. En este sentido objetivo, la fe supone la religión, toda la dimensión celebrativa. Por ejemplo, que las personas podamos ir a una procesión, que las personas podamos expresar, por ejemplo, el encuentro con el Señor de nuestro bautismo, etcétera. Los textos, los ritos, lo que se lee, las oraciones que podamos escuchar, todo es una estructura visible por la cual nuestra experiencia de fe, esa fe que nosotros podemos experimentar, se hace visible y se hace concreto. Pero en este sentido objetivo, la fe supone la religión y no hay ruptura, al contrario. La institución religión es la fe en lo que es el cuerpo, en el alma. Cuando alguien me invita a alguien a tomar una copa, sé que habrá en esa copa, pero todavía no sé lo que habrá dentro. La institución objetiva, religión, es la copa. ¿Cuál es su contenido subjetivo? La personal relación con Dios vivida por tal miembro de esa religión, un agua insípida o un vino fuerte. Entonces habrá que preguntarse sobre qué tipo de contenido. Muchas veces las personas que podamos asistir a oficios religiosos y dejamos lo externo como la sola experiencia de fe, entonces creemos que cumplir con esa parte externa estamos cumpliendo con el Señor. El Señor quiere que a través de esas experiencias de fe, a través de esas situaciones externas, por ejemplo, asistir a misa,
escuchar su palabra, cumplir ciertos ritos. A través de esas situaciones externas, nosotros tengamos la experiencia de fe. Esto es lo que el Señor quiere, porque es lo que podemos vivir y convivir en armonía con Él. Entonces, ¿cómo será mi fe? ¿Un agua insípida, donde no hay sabor, donde no hay vida? ¿Cómo es mi religión? ¿Cómo expreso yo mi religión? Si esas manifestaciones de fe son sinceras o no lo son honestas, son reales, son verdaderamente expresión de fe del encuentro con el Señor. Cuando no la tienen, cuando no la hay, entonces es una religión totalmente vacía, totalmente lejana del Señor. En la fe, en cambio, Dios hace valer al hombre. La iniciativa de Dios que quiere expresarle un amor, establecer una alianza con Él. La fe es un regalo de Dios. La fe es un don y por tanto, como es un regalo de Dios, viene de manera externa hacia nosotros. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese regalo, que nos aumente ese don. Lo que Dios espera del hombre es que lo acoja con amor y que para ello se acuerde sin cesar de esa relación nueva y diferente. Es como que si Dios necesitara de nosotros. Y muchas veces nosotros lo despreciamos y Él nos busca. El primero en actuar es Él. El primero en buscarnos es Él. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. El hombre tiene que reaccionar pues con una respuesta y lo reconoce. Ya no es el hombre el que se hace valer delante de Dios. Es Dios que hace valer al hombre sin consideración alguna al pasado, al mérito o desmérito del hombre. Si nuestra situación ha sido pecaminosa, si nuestra situación ha sido una experiencia de rebeldía hacia todo lo que pueda expresar la fe, si nuestra situación ha sido esa, tan lejana, entonces es tiempo de volver, es tiempo de regresar, es tiempo de decirle al Señor que sí. No esperemos el tiempo en que estemos agonizando, no esperemos el tiempo en que las situaciones nos vayan mal. Es ahora que el Señor quiere que nosotros estemos con Él, porque Él nos ama, Él nos acoge, Él se ha revelado, ha salido al encuentro de nosotros. No esperemos los últimos momentos para buscarlo. Ciertamente que Él se va a hacer el encontradizo, aunque sea por último, como cuando uno busca un amor ya por último, ¿no? Entonces, pero Él permanece fiel. Dice la Escritura que Dios no se desmiente a sí mismo. Dios permanece fiel y aunque le busquemos ya en las últimas consecuencias, Él está ahí porque siempre ha estado ahí. Así pues, en la fe con Dios, el hombre hace valer al hombre. Tu religión en la fe ha de consistir en hacer que se prolongue hacia los demás lo que tú recibes de Dios, en abrir a los demás el mismo espacio de vida que Dios te abre. Si has tenido esta experiencia de Dios, compártala con los demás. Eso ha de ser la verdadera religión. Compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, las maravillas que el Señor hace. Dios hace vivir al hombre que lo acoge y el hombre prolonga hacia los demás la vida que él recibe de Dios. Decíamos anteriormente que no importa el pasado, Dios hace nuevas todas las cosas. Dios nos hace nuevo y nuestra experiencia con Él es una experiencia totalmente renovada. Es un borrón y cuenta nueva, porque Él hace nueva. ¿Quién no ha experimentado la angustia, el dolor, la soledad? Y en un momento determinado salimos a flote de las aguas que nos llegan hasta el cuello, porque Dios ha estado con nosotros. Decir que Dios y el hombre se encuentran es hablar de un acto radical de confianza. Cuando un creyente dice creo, lo que está diciendo es que admite la existencia de Dios.
que puede entrar en esa relación, que puede comunicar con Él, que Dios toma la iniciativa con respecto a mí mismo. A Dios se accede no por un proceso externo, prueba, argumentación o conclusión, sino por un proceso interior. A Dios no se accede por una manifestación externa, sino por ese proceso interior que se llama conversión. Cuando ha sucedido la conversión en mi vida, entonces la religión se vuelve verdadera. Démosle paso al Señor, abramos el corazón. Un hombre no se enamora de una mujer por reflexión, argumentación y conclusión, a no ser que hayan matrimonios de conveniencia. Se enamora por un encuentro y una experiencia, por una exultación interior. Luego, desde el interior de esa experiencia, se acude a la razón para verificar, autentificar y acondicionar ese amor. Pero primero ha sido la experiencia. La razón es la que me va a mí indicando, iluminando, enseñando cómo amar a aquella persona. Y entonces viene la pregunta si yo la puedo amar a medida que yo la voy conociendo. Pero primero ha surgido esa experiencia. Lo mismo pasa con Dios. No es un objeto más de conocimiento entre tantos otros que a través de un largo recorrido razonado acabaríamos por lograr o perder. Dios y el hombre constituyen una realidad que procede del ejercicio de la razón y lo engloba. La razón no puede funcionar más que en el seno de una experiencia y que se da gradualmente. Dios no puede ser conocido más que siendo reconocido. El hombre se hace creyente acogiendo, reconociendo y relacionándose. Eso es de manera efectiva. Si yo no puedo decir yo creo, mientras yo no abro y no doy apertura, tengo que reconocer a Dios en mi vida. Y a la misma vez que lo voy reconociendo, me voy encontrando y me voy relacionando con Él. Voy buscando los medios por los cuales yo me relaciono con Él. Busco la palabra de Dios, asisto a los sacramentos, porque estoy buscando esos medios y tengo que reconocerlo, porque la razón necesita reconocer a aquel que me ama. La relación es confianza, es diálogo íntimo, conocimiento y reconocimiento. ¿Quién no ha tenido, a pesar de relaciones pecaminosas, a pesar de mi pecado, quién no ha tenido una experiencia de una oración y de encontrarse con el Señor? Y entonces, aunque vivamos situaciones muy complejas, hay momentos en que nosotros reconocemos la presencia del Señor. ¿Y saben por qué lo reconocemos? Porque Él está ahí. De lo contrario, fuera un salto al vacío. Dios me habla y yo le escucho. Dios se me da a conocer y yo accedo a entrar en contacto con Él porque me ama y me merece toda la confianza del mundo. Pero esta confianza, esto solamente tengo que empezar a dialogar. ¿Cómo es y cómo hago yo este diálogo? ¿Cómo inicio? A través de la oración. Alguien puede decir, pero es que yo no sé orar. Bueno, coge la Biblia y vete a los salmos y recita los salmos, lee los salmos y el salmista te va induciendo a esta experiencia orante. Acoge los salmos y léelo. No te va a decir nada en un primer momento, pero a medida que lo vas leyendo y a medida que perseveras en la lectura, vas aprendiendo a orar. Y vas a hacer de tu vida, cualquier situación en que vivamos, una oración. Señor, yo te doy gracias por los alimentos, te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por mi familia. Señor, yo te alabo, te bendigo. Y si estamos en una situación de dolor, Señor, esta enfermedad que tanto me afecta, que me da la experiencia de la soledad, de la amargura, yo te la pongo en tus manos. Entonces vamos haciendo de la experiencia de la vida una experiencia de oración. Y es ahí donde yo establezco ese diálogo íntimo y sincero con Él.
Así pues, el designio divino de la revelación se realiza mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta la pedagogía divina particular. Dios, que se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger esa revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y en la misión del Verbo encarnado, en nuestro Señor Jesucristo. Dios no hace las cosas de manera rápida. Él es un maestro, es un padre que nos va viendo, nos va conociendo y va buscando el momento en que tu corazón necesita de Él para Él llegar hasta ti, que pueda llegar pues esta presencia del Señor, que nosotros podamos acoger la experiencia de fe en nuestra vida. Hagámonos encontrar por el Señor. Hagámonos encontrar, porque esa es la experiencia más maravillosa que pueda haber. No solamente en los momentos bonitos, también hay momentos feos, difíciles, pruebas, momentos de gozo, momentos de alegría. Los momentos de alegría son esos momentos en que nuestra alma exulta en la adoración. Pero también hay momentos de prueba y dificultad en que también nuestra alma desea hacer una petición, una plegaria. Hagámonos pues encontrar por el Señor y que nuestra experiencia con Él, nuestro encuentro con Él se pueda hacer en la Eucaristía. Acudamos al templo, hagamos de nuestra vida una vida de oración. Si estás a solas ante la presencia del Señor, arrodíllate, adóralo y para que tú tengas esa experiencia maravillosa del amor de Dios. Seamos entonces sencillos, acojámonos al perdón de Él, porque Él nos ama. Bien, entonces aquí vamos concluyendo ya nuestro encuentro del día de hoy. Hemos leído el capítulo 2 del Catecismo de la Iglesia Católica, los números 50, 51, 52, 53, y vamos dejando ya los próximos temas para los encuentros que vamos a ir teniendo a medida que vayamos profundizando sobre nuestra fe cristiana. Aprovecho la oportunidad para invitarles el día de mañana 15 de enero para que podamos venir a celebrar a nuestro Señor de Esquipulas con una procesión con la Santa Eucaristía, aunque son expresiones religiosas, pero sabemos, por ejemplo, que el Señor de Esquipula o el Señor de los Milagros, como se le conoce, también es una imagen que nos evoca la misericordia del Señor. Él quiere perdonarnos y nos perdona. Miremos esa imagen ennegrecida por nuestros pecados, porque Él quiere perdonarnos. Él ha cargado con todos nuestros pecados y nos ha liberado, nos ha salvado. Invitarles pues para el día de mañana a las 5:30 de la tarde a la Santa Eucaristía y a continuación la procesión con el Señor de Esquipulas o el Señor de los Milagros. Bien, hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Acordémonos de también orar con la Biblia. Leamos la palabra del Señor, hagámonos personas orantes, leamos los salmos. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta maravilla es la primera cosa que conocí de Jesús. Por el viejo Simón. Me dijo, si pones en práctica esto, seguramente tu vida será un poquito mejor. Mira las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero Dios las alimenta. Aprende de ellas, no sirve tu inteligencia, porque ni un solo metro agregará a tu existencia.
Decía Jesús que no interesan los trapos, mira los lirios del campo cómo crecen sin trabajar ni tejer, pero Dios igual los viste. Ni siquiera Salomón lució jamás como ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa el fuego, el Señor la pinta bella, ¿qué no habrá de hacer contigo, amigo de poca fe, que fuiste hecho a semejanza de Él? Por eso te digo, no te preocupes pensando qué es lo que vas a comer, con qué te vas a vestir, que por cosas tan pequeñas el hombre se hace infeliz, porque el Señor sabe bien qué necesita tu piel. Anda con Él. Vamos con Él. Anda con Él, vamos con Él, vamos con Él, anda con Él. Buscar a Dios es encontrarse con uno. Si tienes fe, moverás al mundo, lo demás viene después. Al pan lo trae la verdad y a todas las cosas que necesitas. El mañana no interesa, Él traerá nueva experiencia. A cada día le basta con su propio afán, decía Jesús. Y 2000 años después comenzaba la fiesta de mi vida. Conmocionado por el sermón, escribí mi primer canción. Una canción de cuna para un hijo que nunca tuve. Yo le hubiese dicho: no crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar, que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado, se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Dios quiera que el hombre
hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. A ver el coro, por favor. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Sí, señor. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Bien fuerte. Huele bajo porque abajo está la verdad. Bello. Esto es algo que los hombres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que si se me permite, y de esto doy fe, incluye la tierra. Aunque los hombres no aprenden jamás. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.